Sin lugar a dudas, la última gran época del Tampico Madero dentro del fútbol profesional fue en la década de los 80. El equipo del Tampico Madero era dirigido por Carlos Reynoso. Este equipo del Tampico Madero tenía casi el 80% de jugadores surgidos aquí en la zona sur de Tamaulipas. Uno de los que más destacó, Joaquín Alberto del Olmo Blanco, el nacido en Ciudad Madero, pero con el apodo del Jaibo, fue uno de los mejores jugadores surgidos en esa época. Un mediocampista aguerrido, con gran personalidad dentro del terreno de juego. Platicamos con él sobre sus anécdotas de cómo llegó al fútbol profesional, cómo es de que iba a estudiar la carrera en Ciencias de la Comunicación, su paso por el fútbol europeo con el Vitesse de Holanda, su llamado para la selección de fútbol de México en el Mundial de 1994, el jugar al lado de Hugo Sánchez Márquez, una de las figuras más grandes que ha tenido el fútbol de nuestro país, el bicampeonato con el Pumas y la dirección técnica con el conjunto universitario. Yo creo que la vida ha cambiado en todos los sentidos. En mi época no había fuerzas básicas, había la reserva nada más. Yo no pasé por reservas, yo no quería jugar fútbol y la vida me llevó a jugar fútbol profesional gracias a la insistencia de mi padre, que en paz descanse. Y bueno, un día fue Carlos Reynoso a ver el entrenamiento, el partido de las reservas y me vio jugar y me llamó y ahí empezó la historia. Un poquito ahí entre suerte también porque debuté en un torneo de copa donde había que debutar 2 jóvenes. Después ya no jugué más, fue a principio de temporada. Después en la jornada 16-17 hay una bronca y castigados y lesionados y empiezo a jugar. Y de ahí no dejo el puesto más en la titularidad del equipo. Entonces sí fue un poquito entre fortuna, tenacidad e insistencia de mi señor padre que tuve la oportunidad de jugar fútbol. La verdad que ha sido una grata experiencia. Bueno, Carlos para mí fue muy importante y en 2 etapas. Llega aquí, me lleva a entrenar con el primer equipo. Se acaba la temporada porque faltaban 5 partidos y él se va al Atlas y me dice que me quiere ir al Atlas. Y le digo, papá, que me voy al Atlas a jugar. Si no, tú aquí no te vas. Yo tenía 16 o 17 años. Le dije, entonces no me dejas ir, yo ya no juego fútbol y me fui a estudiar la carrera de comunicación. Ya había empezado porque no era fácil jugar fútbol, entrenar y estudiar. Después llega el médico Ríos, luego llega el ratón Ayala, si mal no recuerdo, y el profesor Pagasagastegui va a ver un partido, me llaman. Él me decía el doble de Osvaldo Ardiles, Osvaldito me decía, y voy a jugar el último partido de temporada. Iba a debutar, pero me da un dolor en la espalda, en el nervio ciático, y no debutó. Regresa Reynoso el siguiente año al Tampico Madero, y me hablan aquí a esta casa, me habla Cristóbal Tapia, me dice, oye Joaquín, ¿por qué no te presentaste a entrenamiento? Le digo, a mí nadie me avisó. No, es que Carlos preguntó por ti. Le digo, ¿se acordó de mí? Sí. Pues al otro día fui, empecé a entrenar, fue cuando hubo el torneo de copa ahí que te digo que había que jugar 2, jugamos Pedro Serrano, que es también aquí de Madero, Pablo Herranz, que venían de México, y Pavón, eran los que hicimos los cupos de ese momento. Y después ya no, empezó la temporada y ya no jugué hasta la fecha 17. Carlos para mí fue un tipo que me dio toda la confianza, siempre me apoyó en todos los sentidos. Yo creo que sí, el apoyo del padre es importante para todos cuando eres niño, porque al final son los valores y los ejemplos que te dan para lo que va a venir en tu vida, más allá si eres futbolista, periodista, doctor, ingeniero. Sí, siempre es importante contar con el apoyo de la familia. En mi caso fue un tema muy singular porque mi abuelo jugó en España, mi papá se rompió ligamentos a los 18 años, mi hermano Pepe jugó en primera división, llegó a debutar, jugó un par de años. Y desde los 5 años yo me acuerdo que mi papá nos traía en todos los torneos. Hace poquito, ahora que tenía un tiempo aquí en casa de mi madre, abrí un cajón y me encontré como, no te miento, unas 60, 70 medallas mías de torneos estatales, nacionales, nacionales, torneos en la Galeana, en la Vicente, en el Golfo, en la Unidad de Tampico, en el 7 y medio, un montón de medallas que de hecho las mandé a limpiar porque estaban todas ya sucias y son de las cosas que te dejan, ¿no? Pero sí, el apoyo de mi padre fue muy importante y Leo me enseñó a no pensar en el rival, a jugar con personalidad, a intentar disparar a gol. Me decía mucho, pégale que tienes buen disparo. Hice bastantes goles yo ese año. No fui tan goleador, pero ese año fue los que más hice.
Fue un tipo que pues, no le daba importancia al rival, lo respetaba así. Él venía de un fútbol europeo totalmente diferente, jugamos un 4-3-3 muy vertical con Omani y Calucha, que venían a dar ese aire africano al equipo, con Sague en un momento increíble, con la aparición de Cuauhtémoc Blanco, Rodrigo Lara en la contención. O sea, fue un equipo muy fuerte. Raúl Gutiérrez y el Halconcito Peña en las centrales, Juan Hernández y Guillermo Naranjo, Joaquín Hernández lateral y Adrián Chávez de portero, ¿no? Sí, yo creo que me dejó esa personalidad, esas ganas de querer ser, de trascender y pues de un tipo que si aquí en México se le respetó mucho, yo que he tenido la oportunidad después de ir a jugar con él a Europa y luego escuchar ahora 6 años hablar de Leo Hacker en España, o sea, le tienen un respeto y una admiración a Don Leo. Le dice todo el mundo a Don Leo que aquí en México yo creo que no nos dimos cuenta la gran oportunidad que tuvimos de tener. Esa gran etapa de... Pues mira, te voy a decir para que la gente entienda un poquito lo que fue. Yo estaba aquí en esta casa en el 94 cuando me habla Javier Aguirre, me dice que estoy en la lista definitiva del Mundial. Yo corro la terraza que mi papá siempre en las tardes, noches se ponía a tomar su cuba. Sí. Y le digo a mi papá, voy a jugar al lado de Hugo Sánchez. O sea, en vez de decir yo, papá, voy a jugar un Mundial, yo fui a decir, papá, voy a jugar al lado de Hugo Sánchez porque para mí siempre ha sido el ídolo que a todos nos representó, un triunfador en otros lados. Después tuve la oportunidad de conocer a Schuster en Holanda, él entrenaba ahí con el equipo, venía a jugar con Pumas y escuchar hablar a Schuster de Hugo era increíble, o sea, decía que no había visto un goleador como él en toda su carrera, que era un depredador, que había que poner la pelota en el área para que Hugo apareciera y la metiera, o sea, no tenía ni que voltear a ver porque sabías que Hugo iba a estar ahí. Y bueno, luego llegué a jugar al Mundial con él, yo hice muy buena relación con él, cuando me llega la invitación de ir a jugar a Pumas y hablo con él, me dice, claro que sí, encantado. Y bueno, yo ya iba al final de mi carrera, yo entendí mi rol perfectamente, era un grupo muy joven, a excepción de Sergio Bernal y tu servidor éramos los más mayores. Entonces hicimos un grupo muy bueno, Hugo era ídolo de todos nosotros, habría un gran respeto, una gran admiración. Hugo tiene una mentalidad increíble, que eso fue lo que le llevó a triunfar siempre. Y bueno, nosotros todos entendimos el rol, yo jugaba poco, pero los momentos que jugaba pues siempre traté de aportar, dentro de entrenamientos, en concentraciones, pues tratando de orientar a todos los jóvenes que... Es así como conocimos un poco más de Joaquín del Olmo Blanco, uno de los últimos grandes héroes y leyenda del equipo del Tampico Madero. Su paso por Europa le dejó gran, pero muy gran aprendizaje. Les he informado para Cubo Noticias Adolfo Cobos, de León.